momento de las entrevistas en 24 horas. Siete y 23 de la mañana. A esta hora nos acompaña Hugo Acero, ex secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Bueno, y nosotros también de que nos pueda acompañar esta mañana. Hace unos meses atrás conversábamos de lo que estaba pasando aquí en Ecuador. Usted conoce el país, algunas ciudades del Ecuador, y la violencia continúa, ¿no? En lugar de quizás ver que estos índices delictivos van bajando, más bien vemos que se van extendiendo a otras zonas del país. En su momento hablábamos de lo que pasaba en Guayas, en la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán. Estrategias del gobierno que se implementan, pero la violencia no disminuye, sino que aumenta. ¿Qué lectura hace usted de esta situación? Bueno, lo primero, los indicadores muestran desde luego un incremento de la violencia, particularmente en lo que tiene que ver con los homicidios. Ecuador llegó a tener una tasa muy cercana a 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hace cerca de un año estaba ya en 14 y seguramente va a ser este año un poco más alto. Entonces, es preocupante, digamos, ese incremento, sobre todo de la violencia homicida. Violencia homicida que en la mayoría de los casos está asociado a crimen estructural, a crimen ligado a narcotráfico y actividades delincuenciales derivadas de ese negocio, básicamente rentas conexas. Ahora, claro, el gobierno ha dicho vamos a hacerle frente a este crimen organizado, pero hablamos ya de bandas de más de 4.000 integrantes, decía un policía, señalaba una de ellas, solo en una ciudad, en una provincia más bien del país, y él decía, ya no hablamos de bandas pequeñas, sino de carteles. Y ante eso lo que vemos es quizás esa diferencia, ¿no? Mientras ellos llegan a sus ataques donde sea, con fusiles, tenemos una policía que va con una pistola, que se siente hasta cierto punto en desventaja. Yo a veces me pienso en lo que a Colombia le sucedió de manera particular en esta guerra y lucha contra el narcotráfico de los años 90, ¿no? Teníamos también una policía en esas condiciones, realmente, frente a los dos carteles muy grandes que eran el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y ese fue un proceso de fortalecimiento que comienza en los 90, con el apoyo desde luego de los Estados Unidos, pero también con una inversión muy grande desde el punto de vista de Colombia. Un fortalecimiento que llevó a cambios profundos en la policía, a una reforma de la policía en comienzos de los años 90 y a unos cambios no solamente humanos, que fueron muy importantes, de formación e inclusión de muchos profesionales a la policía, sino también técnicos. Y en ese sentido el proceso se fue nivelando en términos de lucha contra el narcotráfico. Entonces hay que hacer esos esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, y no solamente la policía. Es que este no es un problema solamente de la policía, es un problema también de justicia, es un problema también de los presidios, y ahí hay que hacer los esfuerzos necesarios por parte del Estado para fortalecer todos los temas de seguridad y justicia. Milton. Hugo, buenos días. Hablemos un poco de ese fortalecimiento que usted menciona a la policía y en el que está empeñado el gobierno, pero no se ve en la práctica, por lo menos hasta el momento. Ese fortalecimiento debería ser o empezar por dónde, por dotación de vehículos, por dotación de armamento, por cambiar la estructura de formación de la policía, por aumentar el número de efectivos, ¿por dónde iniciar? Digamos que desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, parte de las cosas que dijiste es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista económico. El país requiere un plan estratégico para enfrentar las distintas criminalidades, hablar del tema del narcotráfico, digamos, y los derivados y los problemas que tiene, desde luego debe tener una estrategia y un plan, garantizar la seguridad de los ciudadanos de manera integral y el acceso a la justicia también de manera integral es fundamental. Entonces hay que tener un plan estratégico de seguridad y justicia, un plan estratégico que desde luego involucra lo que has planteado, e involucra un proceso de mejoramiento no solamente humano, técnico, sino también humano de las instituciones de seguridad y justicia. Son esfuerzos del Estado que requieren recursos. Entonces, digamos, uno es lo que precisamente una de los investigadores también del país, aquí de Ecuador, como Fernando Carrión ha venido presentando. Se requiere, digamos, una estructura institucional que decida quién dirige la política desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista del Estado.
qué instituciones están involucradas, porque no es solamente la policía, como digo, es temas de las instituciones de justicia, pero también las instituciones de seguridad. Y seguramente hay que trabajar con alcaldes y gobernadores, porque esto en los territorios está un poquito complicado. Entonces hay que crear una estructura que defina esto. Hay que tener un plan estratégico para enfrentar las distintas criminalidades, pero de manera particular todos los retos que impone el narcotráfico y todos los negocios conexos, como el tema de la extorsión, el sicariato y una cantidad de actividades que están afectando, desde luego, la seguridad, el secuestro, el comercio de armas, muchas cosas que están ahí detrás que definitivamente hay que enfrentar. Y el otro elemento, que es completamente claro, si no se tiene recursos es muy difícil. Digamos, Colombia, la gente dice, no, pero es que recibió plata de los Estados Unidos. No, vivir de la cooperación no es bueno, es importante, pero no es suficiente. Colombia tuvo que invertir 10 veces más de lo que recibió de la cooperación norteamericana. Y desde luego hubo un impuesto al patrimonio, hubo un impuesto para las personas, particularmente las que más tienen, y con ese recurso se pudo fortalecer precisamente las instituciones de seguridad y justicia. Y en temas en temas de atacar este tipo de estructuras se requiere de manera muy fuerte el trabajo en temas de inteligencia e investigación criminal. Como digo, no es solamente desarrollos técnicos, carros, motos y demás, es también el fortalecimiento humano de las instituciones de seguridad y justicia. Y cuando digo instituciones de seguridad y justicia, pasa también por los fenómenos de cárcel. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por recuperar la gobernabilidad al interior de las cárceles y creo que en eso se está trabajando y debe tener todo el apoyo por parte no solamente de los ciudadanos y de la sociedad, sino del Estado en su conjunto. O sea, el dinero para fortalecer a la fuerza pública tiene que salir del mismo Estado, del mismo gobierno. ¿No ve usted acertada una política como la que está implementando el presidente Lasso de decirle al mundo, sobre todo a Estados Unidos, el narcotráfico también les afecta a ustedes, así que me colaboran? Hay que trabajar con los Estados Unidos, eso es completamente innegable, hay que trabajar con los países europeos e inclusive hay que trabajar con los países de la región, con Colombia particularmente, con Perú, con los países de la región, porque este es un problema transnacional. Aquí no están solamente unas mafias de colombianos, unas mafias de ecuatorianos, no, hay mafias transnacionales trabajando este tema y están aquí, y eso se requiere una cooperación internacional. Pero de ahí no va a salir la gran cantidad de recursos que realmente se requieren. Yo creo que hay que hacer conciencia clara que se requieren recursos importantes para fortalecer la institucionalidad de seguridad y justicia, y los ecuatorianos van a tener que contribuir precisamente con ese fortalecimiento. En el caso colombiano se creó un impuesto al patrimonio, un impuesto que lo pagaron los más ricos del país, que lo pagaron digamos, la gente que tenía mayores ingresos, que tenía mayores recursos, y ese impuesto fue el que posibilitó el fortalecimiento de las instituciones y que el Estado lograra equilibrar esa lucha que se tenía contra estructuras criminales. Yo creo que, y particularmente no se hizo solamente contra el tema del narcotráfico, nosotros teníamos otro problema grave que era el fenómeno de las guerrillas. Pero Hugo, y todo esto, ¿en cuánto tiempo vale la pena también citarlo, no? Porque lo cierto es que como vivimos esta zozobra, estos índices que usted dice, estos indicadores que van en aumento, queremos todo para allá y vienen estos anuncios de ya se va a equipar a la policía, ya hemos asignado los recursos, pero no vemos que eso se materializa. Meses atrás, un viaje de una comitiva a Israel, ya estamos trabajando en que llegue lo que acordamos con Israel. Se dice también meses atrás vamos a lanzar este plan Ecuador, vienen visitantes de Estados Unidos, pero en la práctica no se ve el resultado de todo eso. Entonces, quizás recordar cuánto tiempo les tomó a ustedes en Colombia también. Como digo, nosotros sufrimos una guerra muy fuerte, sobre todo a finales de los 80, comienzos de los 90, con los dos carteles grandes que teníamos, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y pasaron definitivamente varios años. El proceso de fortalecimiento de la policía comienza a comienzos de los 90 y se da durante todos los 90, y los resultados que se comienzan a ver en reducción de la violencia, habiendo comenzado en los años 91, 92 y hacia adelante, los resultados comenzaron a verse en el país, sobre todo en las grandes ciudades, por ahí tipo 95, 96. Cuando era subsecretario de Seguridad, nosotros recibimos una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Bogotá, una ciudad en ese momento de 7 millones de habitantes, cuando era subsecretario, mataban 4.350 personas al año. Ya 9 años después, comenzamos a reducir a partir del año 1994, y 9 años después la tasa estaba en 24, hoy la tasa está en 14.
Entonces, se ha logrado bajar de manera sustancial la violencia y ha habido un desarrollo, pero se requiere un plan estratégico. Pero un usted plan decía, estratégico. y usted decía, no solo es un tema de la Policía Nacional, ¿no? Y ahí quiero preguntarle quizás su opinión también sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Acá en el país últimamente se debate eso, si se debe cambiar ese rol, ampliar ese rol que hoy tienen más allá de el control de las fronteras, del control de armas quizás. Incluso el presidente trató de proponer ese apoyo complementario a través de una consulta popular, pregunta que no recibió quizás la respuesta que él esperaba. ¿Cabe ese análisis también considerando la situación actual? En el caso colombiano, digamos, las fuerzas militares estuvieron involucradas en el conflicto armado. Un conflicto interno que teníamos desde los años 60. Hoy tenemos solamente queda un grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional, pero llegamos a tener entre 8 y 10 grupos guerrilleros. El más grande, desde luego, fue las FARC, y solamente hasta el 2016 logramos, digamos, el presidente logró, y el gobierno de Juan Manuel Santos logró la paz con este grupo. Pero sí hubo un cambio entonces de estas. Pero las fuerzas militares estuvieron involucradas, digamos, en ese conflicto y no estaba tan lejanas, digamos, de los otros conflictos derivados que tenían que ver con narcotráfico y demás. Ahí había una cooperación importante, pero el liderazgo frente a los temas del narcotráfico lo llevó la policía. Pero no podemos negar que el ejército y las fuerzas militares estuvieron cerca trabajando. Los mayores golpes que se dieron, no solamente contra las guerrillas, sino también con las estructuras criminales, se dieron en procesos de cooperación, de inteligencia y operatividad de las dos fuerzas. Milton. Yo le voy a dar unas cifras y usted me va a decir cuál es la gravedad del asunto en el Ecuador. En el lado colombiano, de la frontera con Ecuador, operan 5 grupos que se derivaron de las FARC básicamente y que están dedicados básicamente al narcotráfico. En el Ecuador se sabe que hay 9 bandas de crimen organizado que habrían reclutado a unas 25.000, 30.000 personas. Tenemos 40.000 miembros de Fuerzas Armadas, 52.000 miembros de Policía Nacional. Tenemos una tasa de 18 por cada 100.000 habitantes en asesinatos. En Esmeraldas la tasa supera el 48 en este momento. Va a terminar siendo una de las 10 más violentas del mundo. ¿En qué estamos? Son cifras que preocupan y son sobre las que hay que trabajar. O sea, el objetivo es cómo se logra en primera instancia reducir, digamos, esa violencia homicida, y hay que concentrar los esfuerzos precisamente donde se está presentando los mayores incrementos. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto entre las distintas unidades de seguridad y justicia. O sea, yo insisto sobre el tema de justicia. El tema es dónde está la fiscalía, qué se está haciendo desde el punto de vista de la investigación criminal, qué están haciendo los jueces, cuáles son las reformas que se requieren. A veces siempre nos quedamos, es que tenemos que hacer una reforma a la justicia y ahí nos demoramos varios años. Con lo que hay se puede trabajar, y es necesario desde luego enfilar, seguramente se necesitan algunas reformas, porque es que estamos ante un crimen cada vez más organizado, estamos ante empresas criminales. Y un crimen que busca infiltrarse, Hugo, porque justamente esto, de 50.000 aspirantes de la Policía Nacional se detectó que 15.000 por lo menos tienen antecedentes penales y muchos de ellos pertenecen a grupos del crimen organizado, es decir, quieren infiltrarse. Además, aquí se está pensando aumentar el número de policías, pero hay un requerimiento que pide con desesperación la fiscal general del Estado por 500 y pico de fiscales más. Sí, y desde luego seguramente, digamos, hay que mirar, y eso se puede aumentar, pero también se requieren instrumentos frente a un tema de una rentabilidad tan alta y con la capacidad de corrupción tan alta, pues que es muy riesgosa para las instituciones de seguridad y justicia. Hay que trabajar precisamente en el atacar digamos, las rentas criminales, en cómo atacar el lavado de activos, cómo efectivamente mirar, no solamente quitarle los recursos a estos criminales que están, digamos, dedicados a estas actividades, sino cuáles de esos recursos están beneficiando a algunos servidores públicos deshonestos que terminaron en corrupción, y el Estado en eso debe ser contundente. En el caso de las fuerzas, debe haber un trabajo de contrainteligencia para saber quiénes están, digamos, quiénes han sido corrompidos, porque eso hay que detenerlo en algún momento y atacarlo, pero también hacia afuera, qué otras personas, qué otras instituciones y qué otros sectores están involucrados en esto. Esto no son solamente unos grupos criminales que se están enriqueciendo, no.
El dinero corrompe demasiado y corrompe sectores privados y sectores públicos, y en ese sentido el Estado debe orientar acciones. Seguramente ahí se requieren las reformas de manera específica para atacar precisamente ese crimen transnacional, pero se requiere también la cooperación y el trabajo en equipo con los países de la región. Porque está Colombia, y Colombia tiene no solamente una experiencia, sino que además de Colombia es donde viene parte de la droga que sale por Ecuador, y gran parte se queda aquí, y hay que trabajar. Y yo sé que lo están haciendo y se están acercando, pero debe ser el contundente del trabajo de los gobiernos para enfrentar este fenómeno. Y hay que trabajar con los Estados Unidos, y hay que trabajar con los europeos, y hay que trabajar con la comunidad internacional interesada precisamente en atacar este tipo de problemas. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la invitación y grato estar nuevamente aquí en Ecuador. Vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más.